El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, lo cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, nos narra el evangelista San Marcos cómo Jesús curó a muchos enfermos. Especialmente, dice, curó de la fiebre a la suegra de San Pedro. Además de mostrar la compasión de Cristo por los enfermos y ese poder que tiene para librar de las enfermedades, aquí también se encierra una enseñanza moral, espiritual. La fiebre material, la fiebre física, los padres del desierto, los santos padres, la han visto como también una enfermedad del alma. Nosotros llevamos dentro, queridos hermanos, una enfermedad, una fiebre, una alteración espiritual, que son el desorden de las pasiones. Nosotros tenemos pasiones, sobre todo dos, la ira y la concupiscencia, que así como la fiebre, cuando la tenemos, te altera y no tienes apetito, no tienes fuerza. Incluso si la fiebre es alta, tenemos delirios y decimos insensateces. Así también la alteración de las pasiones nos hacen cometer tonterías, sino pecados. Por ejemplo, la ira, gritos, pataletas, incluso uno puede irse a las manos, venganzas, y la concupiscencia, pues ahí está, esclavos del alcohol, de la droga y de los placeres también de la carne, esclavos. Y luego cuando uno reflexiona, o en momento de serenidad, o cuando uno ya es anciano, recuerda esos episodios de su vida y lo lamenta. Lo lamenta porque eso normalmente, ya incluso eso ya trae mucho daño, porque te trae enemistades, amarguras y vergüenza. Esta realidad que tenemos todos nosotros, el desorden de nuestras pasiones, hacemos lo que no queremos, en cierta manera, porque nos damos cuenta que está mal y lo hacemos y nos arrastra. Este es un desorden. Antes del pecado original, Adán y Eva tenían una santidad perfecta, ellos tenían pleno dominio de sus pasiones.
pleno dominio. No tenían ese desorden, eran como ángeles encarnados. Ellos no tenían ira, o sea, no se les desordenaba la ira, ni la concupiscencia. Por eso dice que andaban desnudos y no tenían ningún desorden, no les despertaban malos deseos. Sin embargo, después del pecado original, e incluso, queridos hermanos, después de la redención, aunque nuestro Señor ya nos perdona por el bautismo el pecado original, queda dentro del corazón del hombre lo que se llama el fomes peccati, es decir, todavía queda la inclinación al pecado. Hay una fragilidad. Y esta fragilidad a la ira, por ejemplo, o a la concupiscencia, la ha experimentado toda la humanidad. Sobre todo los sabios griegos se han dado cuenta de esto. Por eso ellos, sobre todo los estoicos famosos, decían que el hombre perfecto no tenía pasiones. El estoico es el que tiene dominio de todas sus pasiones, pleno dominio, ¿no? O sea, no tiene ira, nunca. No tiene atracción a nada. Dominio, o sea, no llora, no siente dolor, no siente atracción a nada. Estos famosos filósofos hablaban de la apatheia, es una palabra griega que se traduce al español como apático, ¿no? No tiene pasiones, si exageramos un poco la imagen, ya se convierte en una estatua. Hasta eso. Nosotros, o sea, los cristianos, entendemos algo de esto, pero no somos en ese sentido tan negativos. O sea, los padres de la Iglesia hablaban que eso tiene cierto sentido, pero los padres nos dicen que las pasiones en sí mismas no son malas, no son malas. Entonces el cristiano no puede aspirar a la perfección, no puede ser no sentir las pasiones, quedar así en plena serenidad. No, eso no, un cristiano no. Lo que nos dicen los padres de la Iglesia, que luego la teología también lo va a explicar, las pasiones en sí mismas, no son malas ni buenas, son como una fuerza, como un resorte que tenemos, eso es la ira, esa es la concupiscencia, un resorte que tenemos para obrar, y nos toca a nosotros orientarlo, como el caudal de un río, si se sale de su cauce precisamente arrasa con pueblos, pero si está encauzado, luego se va saliendo en las sequías, otros pequeños ríos, y entonces da vida incluso a desiertos y tanta prosperidad que da el agua. Entonces lo mismo, los padres de la Iglesia nos van a decir esto, que hay que orientar las pasiones. Y así la teología nos va a decir que sentir, fíjate, esto es importante, sentir ira no es lo mismo que querer airarse. Lo mismo sentir la atracción del alcohol, la droga, incluso la sexualidad desordenada, sentir no es lo mismo que quererla. Por ejemplo, una madre puede estar por las circunstancias con mucho estrés, llega a casa y por el desorden de los niños, de los hijos, puede sentir ganas de gritarles, incluso por dentro está como una olla a presión y quisiera casi devorarse a sus hijos por la cólera que le dan, y no lo hace. Quisiera, pero no lo hace. Eso precisamente es
los padres de la Iglesia lo que nos dicen, eso es lo que precisamente con la gracia de Dios podemos conseguir. Si la ira en sí no es mala, sentir en lo que tiene esa ira que siente esa mamá no es mala. No es mala. O sea, lo que le va a hacer mala es que efectivamente, porque ella viene con un estrés, diga palabras duras a sus hijos, incluso les levante la mano. Entonces, ahí está la mala obra. Eso le hace ser mala. Pero el sentir por dentro, no. Solo lo que le está diciendo es que precisamente tiene dentro una pasión fuerte, una cólera, que eso no es malo. Es que es así nuestra naturaleza después del pecado original. Lo mismo uno puede sentir una atracción fuerte al alcohol, eso mucha gente le pasa, puede sentir. Y quizás hasta todo el día está pensando, a ver, le viene a la mente de quizá ir a tomar, pero no va a tomar, no lo hace. O sea, reflexiona y dice, ciertamente yo quisiera ir y sé que tengo una fuerza interna como que me arrastra a ir a tomar alcohol, pero no quiero, no voy a ir. Esto se llama optimismo cristiano. Es decir, después del pecado original, la naturaleza humana no ha quedado destruida. El hombre no es malo. Aquí también la teología, por ejemplo, la tradicional teología protestante decía, no, el hombre peca, el hombre es malo. Ha quedado totalmente dañada la naturaleza humana. Para un protestante tradicional, el hombre no tiene, ya todo lo que hace está pecado. Para el cristiano no. Con la gracia de Dios, en primer lugar, distingue que esa pasión, el desorden de esa pasión en sí misma no es mala. Y no nos tiene que, por eso, abatir cuando uno toda la vida siente tentaciones, ya sea de ira, ya sea de concupiscencia, alcohol, exceso en la comida, droga, desorden sexual, la lujuria, pueda sentir esa tentación de querer hacer eso. Eso en sí mismo ciertamente no es agradable, pero no tiene que abatirnos. Porque apliquémoslo, por ejemplo, a otro aspecto positivo, más humano. El llanto es una pasión. Murió tu mamá y murió de una muerte natural y quizá una persona anciana. Y uno no llora y no para de llorar. Los santos han llorado. Si uno lo mira con fe fría, dice, ¿de qué llora? No hay para qué. Esta mujer ha muerto como una santa. El llanto, en ese caso, es una pasión, porque no puedo contener un sentimiento de pena. ¿Eso es malo? ¿Malo es llorar? No es malo, es algo bueno. Pero hay un pequeño desorden en ese llanto, pero no es malo. O sea que el hombre va a sentir siempre eso y a veces no va a poder dominarlo. Entonces, en el llanto no hay, digamos, un desorden así como moral que nos haga pecar, pero es la triste realidad del hombre que, precisamente porque tiene esa herida, y entonces mañana uno siente, sabe que está sintiendo una atracción a un pecado, por ejemplo el alcohol, y se descuida un poco, vino una fuerte atracción y una borrachera. Es una caída debido a una flaqueza interior que hay, y es de lamentar, pero ¿qué le dice la Iglesia? ¿Qué le dice la espiritualidad cristiana? Le dice
porque con la gracia de Dios eso lo puede dominar. ¿Bien? Que puede venirle nuevamente la tentación, pero puede dominarlo. Pero eso en sí mismo, ese gusto no es nada malo, porque de hecho, fíjense, o sea, el gusto, incluso de eso, del alcohol, es lo mismo que el gusto por la comida. Quizá muchos no comerían si no sintiesen atracción por la comida, un gusto. Por eso también muchas veces nos excedemos en la comida porque te ponen una comida muy gustosa. Y cuando te ponen comida insípida, no comes. Entonces, el gusto es una ayuda. Por eso también el amor conyugal hay también una atracción de concupiscencia. Entonces, por eso mismo también se quieren y se aceptan muchos sacrificios, porque hay un gusto mutuo. Y eso no es malo. Eso no es malo, es muy bueno, solo que hay que orientarlo. Entonces, en este caso los cónyuges lo orientan hacia ellos. El desorden está orientarlo hacia quien no se tiene que orientar. Es una tarea de encauzar. Por eso, tener pasiones no es malo. Sentir el desorden de las pasiones no es malo. Ahora, dejarse llevar por el desorden de las pasiones, ahí sí, dependiendo del desorden, puede hacernos pecar. Fíjense, realmente esto es una invitación a la lucha. El cristiano siempre, toda su vida tiene que luchar contra el desorden de sus pasiones. Tiene que estar en guardia, porque en cualquier momento te puede asaltar. Nadie está libre de la concupiscencia. Nadie. Puede haber cualquier tipo de concupiscencia. También puede ser, los 7 pecados son concupiscencia. Avaricia, ira, gula, lujuria, soberbia, etc. A cada uno nos puede como desordenar esto. Pues hay que estar pendientes cuáles son el desorden que tengo. Hasta el fin, queridos hermanos, hasta el fin. Y con la gracia de Dios nos toca luchar para no dejarnos llevar de ese desorden. Decía San Francisco de Sales, sepan para que por eso la lucha tiene que ser siempre, decía que ese desorden que él llamaba el amor propio, ¿no? Ese desorden que hay en nosotros, va a morir 1 hora después que cerremos los ojos a este mundo. O sea, 1 hora después de nosotros recién muere toda la concupiscencia. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado, porque esto es como el fuego. Cuidado que le acercas. El fuego en sí mismo, cuánto bien hace. Es una energía. Pero a ver, ponle combustible al lado, un barril de gasolina, vas a hacer destrucción. O abre una llave con gas, también vas a destruir. Pero si el fuego lo pones, debajo en una estufa y pones a cocinar, pues ven qué cosas tan buenas se hace. Entonces nos toca a nosotros, con la gracia de Dios, queridos hermanos, con la gracia de Dios, luchar para que nuestras pasiones estén orientadas. Por eso el amor también es una pasión, la ira es una pasión. Entonces Dios no nos dice matar las pasiones, matar el amor, los sentimientos, no, orientarlos hacia el bien, hacia lo bueno, hacia Dios. Entonces, airarse con el mal, no con el malo. O sea, tener eso y amar lo bueno, por eso lo más bueno para nosotros, no solo lo más bueno, sino el mayor bien, el bueno por excelencia, es el amor de Dios, es amarle a Él nunca falla. Por eso también el dolor está cuando uno ama y te defraudan, Por eso sobre todo amor, ese está el primer mandamiento, el amar a Dios. Le pedimos al corazón de Jesús que no nos cansemos de confiar en Él, porque Él es bueno.